Vamos a aprovechar esta mañana para hablar acerca de la salvación, el plan de Dios. Efectivamente, las personas que se congregan con nosotros saben que hemos iniciado un nuevo ciclo de nuestro curso Punto de Partida. Estamos contando con un gran número de personas que están llegando a nuestra iglesia y estamos compartiendo con ellos precisamente este mensaje, el mensaje de la salvación. Intentamos llevar a las personas nuevamente a conectarse con los comienzos, con los fundamentos, con las bases del cristianismo. Y hoy pues quise aprovechar este espacio también para compartir estos temas tan importantes con ustedes, porque muchas veces se nos olvida, empezamos a trasegar la vida cristiana, empezamos a avanzar, empezamos a tal vez a llenarnos de mucho conocimiento también, pero se nos olvida lo básico y es el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Y precisamente ese es el plan, es el comienzo y también va a ser el final de todo. Es lo más importante de su obra y nunca podemos olvidarnos de ello. Por eso hoy vengo a compartirles algunos versículos, algunos pasajes que nos van a llevar a pensar un poquito más acerca de ese plan, acerca de ese proyecto de Dios, acerca de todo ese amor que Él manifestó para enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y para conectarnos un poquito más con el fundamento, con ese eje central de nuestra vida cristiana. Vamos a compartir primero el versículo en Isaías 61, versículo del 1 al 4. Vamos a ubicar a Isaías 61 para entrar en materia. Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Bueno, se preguntarán entonces por qué arrancamos, por qué nos vamos para Isaías y vamos a transmitir el... Sí, ¿por qué nos vamos para Isaías y vamos a hablar en este momento de la salvación? Ya los voy a poner en contexto porque vamos a hacer un amplio barrido de esta historia. Resulta que todo el proceso de la salvación que requerimos recibir a través de Jesucristo parte de ese momento en que Adán y Eva cometen el pecado en el jardín del Edén. A partir de ese momento, Dios había hablado con mucha claridad y les había dado la orden de que no podían tocar ese fruto. El hombre efectivamente fue rebelde, cometió el pecado, desobedeció al Señor. Su mayor pecado fue la rebeldía, desafiar esa autoridad y comer del fruto prohibido. Y efectivamente, como Dios es un Dios justo, tuvo que actuar en justicia y condenar al hombre. El hombre fue condenado a la muerte, que era precisamente el castigo al cual se le había anunciado si comía de ese árbol, si desobedecía al Señor. Pero la muerte a la que el hombre fue condenado es una muerte espiritual. La muerte espiritual en la Biblia se puede traducir o significa separación. La muerte significa separación. ¿Separación de quién? Separación de Dios. Cuando somos condenados en el paraíso, el hombre, la humanidad completa, queda condenada a la muerte espiritual, es decir, a vivir una vida separado, alejado de Dios. Ya no podemos tener contacto con Él, ya no podemos recibir su gloria, ya no podemos conversar con Él como lo hacíamos, porque ahora nos encontramos separados, aislados, gracias a ese pecado cometido por Adán y Eva. A partir de ese momento, el hombre empezó a tener una relación con Dios así, distante, alejada, tal como lo planteaba esta condena. Pero durante toda la historia empezaron a llegar profetas que anunciaban la venida de un Salvador,
una persona que en ese momento pues no se identificaba exactamente de qué se trataba el Salvador, pero se anunciaba que esta persona iba a ser quien iba a sellar esa brecha entre Dios y los hombres, la persona que iba a salvar a la humanidad, la persona que iba a rescatar al hombre de esa situación en la que se encontraba. Isaías fue uno de ellos. Isaías en esta profecía nos habla que viene en el versículo 2, nos habla de una persona, en el versículo 1, perdón, nos habla que por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. En ese momento, quien lo haya escuchado habrá pensado que se refería exactamente a ese sector de Sión en Israel. Pero descubrimos ya en el Nuevo Testamento, en el versículo siguiente, que es el que ya nos entra en materia, en Lucas 4, versículo del 14 al 22, los invito a que lo leamos. Lucas 4, versículo 14 al 22. En esta sección de la palabra en Lucas 4, Jesús acababa de llegar de vivir las pruebas en los 40 días en el desierto, acababa de vencer al diablo y a la tentación y básicamente estaba iniciando su ministerio en la tierra. Dice en el versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, exactamente el libro que acabamos de leer ahorita. Al desenrollarlo, porque recordemos que eran papiros, venían en rollos, ¿sí? Así se estaban los libros en la época. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Justo lo desenrolló y obviamente no fue casualidad, Jesús sabía exactamente lo que tenía que encontrar en ese momento. Al desenrollarlo encontró este fragmento de la palabra de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Es exactamente lo que acabamos de leer en Isaías, tal cual. El Señor estaba en ese momento, Jesús estaba leyendo este exacto fragmento escrito por Isaías hace 700 años. 700 años, en este caso nos da más o menos como 730, hace 700 años antes de Cristo, Isaías había escrito estas palabras. Ahora estaba Jesús leyéndolas en la sinagoga. Luego, ¿qué hizo Jesús después de leerlo? Enrolló nuevamente el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. En ese momento Jesús estaba anunciando que él era quien iba a cumplir esas profecías que se habían anunciado a través de Isaías y de muchos otros profetas. Hoy extraje precisamente porque cuando estaba preparando esta lectura de Lucas, que era el versículo original con el que quería compartirles hoy, pues me hablaba que este escrito no lo había dicho en su momento Jesús, sino que lo estaba leyendo de otro profeta. Por eso lo fui a buscar allá, me llamó muchísimo la atención, porque justamente hablaba que ese plan, ese diseño de salvación que tenía Dios para la humanidad, venía desde hace muchísimo tiempo
llevándose a cabo y que Jesús ya venía era a terminarlo, a realizar la obra que Dios había planeado para nosotros. Me pareció supremamente interesante y por eso lo llevé durante un momento a Isaías, para que recordáramos cómo todas esas profecías se fueron cumpliendo precisamente en Jesús, porque Jesús fue enviado por Dios para cumplir todo lo que Dios nos había declarado en su palabra con los profetas. Entonces Jesús estaba anunciando que Él venía a anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. En ese momento, y cualquier persona que lo leyera estaría pensando que efectivamente él se está refiriendo a los pobres de la zona, a lo que nosotros entendemos como pobreza, ¿sí? Que generalmente la relacionamos con la escasez monetaria, digamos que es como el referente que nosotros tenemos. La ceguera, pues al escucharla hablamos de la ceguera física, y efectivamente en su palabra Jesús sanó a muchas personas que estaban ciegas. Y cuando hablaba de los cautivos, inmediatamente cualquiera que lo escuche diría, bueno, él va a libertar a los prisioneros que tenemos en las cárceles, a los prisioneros de Israel, porque es lo que se entiende en la lectura. Precisamente fue lo que entendió el pueblo de Israel cuando lo profetizó Isaías. Pero resulta que específicamente ese no era el plan de Dios, a pesar de que Jesús sí sanó a muchas personas. Ese no era, en fin, el motivo principal de su venida, venir a sanar a los ciegos físicamente. Él venía por un proyecto que era muchísimo más importante, muchísimo más trascendente. De hecho, lo más importante que él venía a hacer en la tierra, y era darnos la salvación. Pero ¿por qué utiliza estos términos? Porque cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron en el paraíso y fueron condenados a la muerte espiritual, las consecuencias que la muerte espiritual trae en nuestras vidas, las consecuencias de ese pecado para nosotros son tres. La ceguera, que no nos permite ver el pecado, ¿sí? La ceguera, la esclavitud, porque nos convierte en esclavos del pecado, en prisioneros, y la muerte espiritual, que es la tercera de la que ya les he hablado. Entonces, ¿cuál es la ceguera con la que carga la humanidad después del pecado? No, sencillamente no podemos identificarlo. Somos ciegos al pecado, no podemos verlo. Muchas personas, incluso ahora actualmente, nosotros podemos estarle diciéndole, mire, eso es malo, no haga eso, que eso no está bien, eso no le conviene. Pero esa persona que está en pecado, que aún no ha sido salva, simplemente no lo ve, no lo puede ver, porque una de las consecuencias del pecado es la ceguera espiritual, ¿sí? Nosotros interpretamos eso como terquedad, digamos que es el término con el que tendemos a juzgar a las personas, una persona que es terca, pero realmente la palabra nos enseña que esa persona es ciega espiritualmente y no puede ver el pecado que comete. Esclavo, ¿por qué? ¿Por qué quedó la humanidad condenada a la esclavitud? Porque no puede tomar sus propias decisiones con respecto al pecado. Las personas que no han recibido la salvación del Señor, los que, los que aún no conocen a Jesús, los que aún no han entregado su corazón para recibir esta salvación, no, no tomamos decisiones, sino que obedecemos a nuestro amo que es el pecado. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a una persona que realmente no está decidiendo en libertad? ¿Cómo podemos juzgar a una persona que lo que está haciendo es siguiendo las órdenes de un amo que lo lleva a pecar, de una naturaleza pecaminosa que sencillamente, si no tiene a Jesús en su corazón, prácticamente lo está gobernando? Es un esclavo del pecado, ¿sí? Y la tercera es la muerte espiritual. La muerte espiritual, ya lo explicamos, básicamente es la separación de Dios. Digamos que de las tres, pues esta es la más trascendente, porque imagínate que ya no podemos estar cerca de Dios, ya no podemos relacionarnos con Él.
estamos alejados. Incluso una persona que está en pecado podría buscar a Dios, buscar a Dios en lecturas intelectuales, buscar a Dios por diferentes medios, no sé, voy a parafrasear, tal vez meditación, tal vez retiros, buenas obras, podrá buscar a Dios de muchas maneras, pero esa persona mientras no encuentre la salvación a través de Jesús, está muerta espiritualmente, está alejada de Dios, fue condenada a la distancia. Esa es la situación en la que se encontraba la humanidad hasta que Jesús vino a poner orden sobre esa situación y a acercarnos nuevamente al Padre. Entonces, en estas palabras, Jesús estaba anunciando que Él venía a la tierra a cerrar esa brecha, que Él era la persona en la cual se iba a cumplir esa profecía, porque Él iba a proclamar libertad a los cautivos, a esas personas que estábamos prisioneras, que éramos esclavos del pecado, a poner en libertad a los oprimidos y a dar vista a los ciegos, a los que estábamos ciegos y no podíamos ver el pecado en el que estábamos. Esa es la libertad que vino a traer Jesús a nuestras vidas. Entonces, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos entrega la salvación. La salvación la entendemos como poder es acercarnos nuevamente a Dios. Al acercarnos nuevamente a Dios, tenemos la bendición de poder ser libres de ese pecado al cual estábamos condenados, de ese castigo al cual Dios nos había condenado por el pecado original. Por eso es tan importante el plan de salvación de Dios, porque si no es a través de Jesús, nunca vamos a poder avanzar y superar aquellas situaciones que nos tienen amarrados, atados o prisioneros. Entonces, hay varias situaciones que tenemos que se desprenden de estos tres temas que estamos tratando aquí, de lo que es el profeta Isaías y el Nuevo Testamento. Que cuando en cada momento de esos, tanto cuando estaba el profeta Isaías, dijo estas palabras como ahora que Jesús incluso las decía, las personas que estaban allí no estaban entendiendo realmente a qué se refería Jesús. Las personas no pudieron captar cuál era el mensaje de fondo y cuál era la verdadera función que Jesús venía a realizar en la tierra. Ellos siempre, todo el tiempo estuvieron pensando en cosas terrenales. De hecho, ellos estaban esperando un rey y efectivamente estaban esperando que Jesús se proclamara rey, que Jesús viniera a liberar una batalla física con espadas, a liderar un ejército. Pero Jesús vino y dijo, mi reino no es de este mundo, lo que yo vengo a realizar es otra función, yo vengo a realizar otra función más importante. Mi Padre me ha enviado a realizar otra obra. ¿Cuál era esa obra? Traer la salvación sobre la humanidad, liberar al hombre de ese pecado que lo tenía prisionero. Algo que sucede en ese momento es que aún ahora, aún después de conocer la totalidad de la palabra, porque nosotros ya estamos en una temporalidad en la que ya somos bendecidos porque conocemos el final de la historia. Sabemos que Jesús efectivamente murió en la cruz por nosotros. Sabemos lo que eso significó. Pues tenemos el libro de los Hechos para ver que Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que nos acompañara. Tenemos incluso hasta un adelanto del final de la historia en Apocalipsis donde podemos incluso ver lo que va a suceder. Dios nos lo muestra. Pero aún así, no podemos reconocer actualmente ese plan de Dios original. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Por la forma en que muchas veces, aún nosotros siendo cristianos, tendemos a juzgar a las demás personas y no las vemos como lo que realmente son, como prisioneros, como esclavos de ese pecado. Porque si lo tuviéramos tan claro
y reconocí esa labor que vino Jesús a cumplir, si tuviéramos tan claro las consecuencias que ese pecado trajo sobre la humanidad, si tuviéramos tan claro el verdadero problema que hay sobre la tierra, no juzgaríamos tanto, sino que tendríamos la herramienta necesaria para ayudar a las demás personas. Podríamos ver a las personas a las que nos acercamos con misericordia, incluso a nuestro prójimo, incluso a las personas cercanas, porque muchas veces alguna persona cercana a nosotros está en pecado, nos ofende de alguna manera, pero jamás entramos a pensar que esa persona puede en ese momento estar siendo esclava, que esa persona en ese momento podría estar siendo ciega a lo que está haciendo. Entonces, aún actualmente se nos presenta dificultad para reconocer eso, aún siendo cristianos, aún llevando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante volver a los conceptos básicos. Por eso estamos en punto de partida y en esta mañana intentando recordar nuevamente este plan original, teniendo presente que lo que sucedió en el paraíso sí nos afectó, que esa condena sí afectó a la humanidad. Todos podemos evidenciar que esas consecuencias están presentes en las personas, todos, incluso, pues por lo menos yo, pues sé que viví una etapa antes de conocer a Jesús en la cual tuve esas consecuencias sobre mi vida. Fui prisionero, fui esclavo del pecado, es decir, así hice muchas cosas que, a las que realmente no quería hacer, pero terminaba haciéndolas. Armando nos predicó de eso en algún momento. Fui ciego, muchas veces hice cosas sin ver las consecuencias esas cosas que hacía iba a traer sobre mi vida. Entonces yo mismo lo viví. Efectivamente, gracias a Dios, hubo personas que se acercaron y me presentaron la salvación, que resultó ser la verdadera solución para el problema principal de mi vida y que resulta ser la verdadera solución para el problema de la humanidad. Quiero compartirles algo que sucedió en mi casa hace 2 noches. Precisamente estaba estudiando sobre este tema de la salvación, preparando lo que queremos transmitir a las personas que están haciendo el curso. Estaba muy concentrado en ese tema y viendo precisamente esa trascendentalidad que muchas veces, incluso para mí, no estaba tan clara como la estoy viendo ahora. Y se presentó una situación muy sencilla en mi casa, no les voy a hablar nada trascendente. Se trata de, yo tengo 2 hijas, Violeta, mi hija Violeta y mi hija Valerie. Creo que muchos de los que están allí conectados según vi ahora, pues muchos de ustedes las conocen. Son 2 hijas preciosas, son mi mayor orgullo y considero desde mi perspectiva que las he educado con mucho amor y que las hemos educado en nuestro hogar con mi esposa, las hemos educado con principios y valores. De hecho, conocen bastante de Dios, se congregan en nuestra iglesia cada domingo. Pero sucedió una situación que pasa siempre y es que Valerie estaba llorando porque la menor estaba llorando porque la hermana mayor no le quiso prestar una muñeca. De hecho, la menor la tenía y Violeta sencillamente fue y se la arrebató de las manos porque no quería que ella la tuviera. No había otra razón, simplemente no ve por qué ella va a tener muñeca. Se la quitó y se fue y, y se la llevó. Entonces, pues al ver a la chiquita llorando y ver esta situación que era, pues, era egoísmo puro, o sea, no había ninguna razón para que esto pasara, pues entró mi esposa como madre a ponerle el orden. Entonces, bueno, el regaño, tienes que aprender a no ser egoísta, tienes que aprender a compartir los principios, los valores, se le dio cantaleta la que se pudo. Y de repente, pues mi hija, la que había cometido ese acto, la mayor, Violeta, pues sintió mucha culpa, porque cuando te descargan esa responsabilidad, cuando te hablan de esa forma y
y te regañan, pues, y te dicen lo que hiciste y logras identificarlo, lo que tú sientes es culpa, remordimiento. Entonces ella, pues, se puso a llorar desconsoladamente. Y, y, y yo salí en ese momento, la verdad salí también a regañarla porque me parecía al colmo que no pudiera compartir con su hermana una muñeca. Entonces salí a regañarla y me encuentro con ella llorando desconsolada, se sentía muy mal. Entonces yo fui a enseñarle otra vez los principios, a que no seas egoísta, debes compartir, debes ser amplia con las personas, todo este proceso formativo que hacemos con nuestros hijos. Pero el Señor en ese momento me mostró una persona que estaba llorando desconsolada, que sentía, esa niña yo lo vi muy claro, sentía que no podía, que ella no podía controlar, que ella no entendía por qué había hecho lo que hizo. No, era un remordimiento porque de verdad ella sentía, decepcioné a mi papá, decepcioné a mi mamá, puse a llorar a mi hermana, acabé con todo. Y entonces ella estaba llore, que llore, que llore. Y en ese momento recordé toda esta palabra que estaba estudiando y que esa palabra realmente tiene una aplicación práctica en el día a día, en nuestras vidas, en estas pequeñas situaciones y mucho más en las situaciones que podemos considerar como más trascendentes o en situaciones de conflicto o pecado que podrían denominarse como más importantes o que afectan más nuestras vidas. Pero aún en estas pequeñas situaciones se ve y para ella en ese momento era muy importante. Para los niños cada cosa que pasa es lo más importante del día. Entonces Dios me permitió ver en ese momento cómo ella no era consciente de lo que había pasado, estaba muy arrepentida. Y entonces en vez de darle cantaleta y regañarla y corregirla y seguir, pues lo que siempre hago como padre realmente, tomé la iniciativa de aplicar esta palabra que estaba estudiando. Entonces le dije, ven, mi amor, ¿por qué no? ¿Tú entiendes por qué lo hiciste? Ella me decía, no, 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 no sé por qué lo hice, pero lloraba mucho, se sentía muy mal. Le dije, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te ayude a superar eso. Vamos a orar y vamos a pedirle a Papito Dios que sea Él quien te aleje ese sentimiento de egoísmo que tú a veces sientes. Que sea Dios quien te quite y nunca más vuelvas a cometer estas cosas. Que Dios esté siempre dentro de tu vida y te ayude a tomar buenas decisiones, decisiones sabias. Ella en ese momento se quedó mirándome porque ella estaba esperando también la cantaleta, el regaño pues del papá. Pero pasó algo increíble para mí, algo que eso sí no había pasado nunca antes. Y fue que con esas palabras que le dije, ella dejó de llorar. En ese momento, así como si se apagara un grifo. No fue que poco a poco o que se fuera calmando, no, simplemente cuando le hablé de Dios, cuando le dije comunícate con tu padre para que Él te ayude a resolver esa situación, ella dejó de llorar. Para mí eso fue como ver todo lo que venía estudiando reflejado en ese momento, porque ¿qué fue lo que pasó con ella? Se liberó de la culpa. Ella, ella dijo, no, voy a pedirle a Dios que me ayude a superar esto porque no soy yo el que estoy haciendo este acto, es algo que no estoy controlando, pero Dios me va a ayudar a controlarlo. Efectivamente hicimos una oración con ella, yo la guié, ella también lo pidió. Y pasamos del llanto, después de la oración, después de conectar con Dios, pasamos del llanto a una sonrisa acto seguido y a la paz total. Esta es una situación muy sencilla dentro de un hogar, pero la quise traer porque está fresquita de anteayer, primero que todo, y por no comprometer de pronto alguna situación, no sé, más fuerza, pues. Pero allí en ese corto ejemplo se ve reflejado todo lo que conlleva el pecado que original que cometió Adán y Eva y ese sentimiento de culpa que las personas tenemos cuando pecamos y ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo.
Otra situación en la que vemos este tipo de falta de comprensión es, por ejemplo, en temas de consejería a parejas, que es algo que hemos tenido la oportunidad con mi esposa de trabajar, o incluso consejerías con amigos. Todos, gran parte de las personas que en este momento me están escuchando, que son las personas de nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia, pues se nos acercan parejas, se nos acercan amigos a buscar de nosotros dirección. Muchas de esas personas que se nos acercan, pues aún no conocen a Dios, están en el mundo viviendo todas estas consecuencias del pecado que justamente estamos hablando, la ceguera espiritual, la esclavitud, la muerte espiritual, o sea, la distancia de Dios, y se acercan a pedirnos consejería. Y nosotros muchas veces no los vemos con la misericordia de una persona que no está tomando sus decisiones y no enfocamos el problema. Lo digo porque me ha sucedido en algunas ocasiones. No enfocamos el problema hacia la verdadera causa que lo origina, que es el distanciamiento de Dios. Entonces entramos a buscarle una solución intelectual a un problema que es espiritual. Por eso nosotros, cuando ya conocemos la verdad y conocemos cuál es el fondo del problema, cuando vamos a una consejería, tenemos que es intentar llevar a las personas a que conozcan a Jesús, porque es Jesús quien les va a entregar la salvación y los va a acercar nuevamente a Dios. Y una vez se complete ese ciclo, una vez la persona sea salva, conozca a Jesús, lo acepte a Jesús como su Señor y Salvador, en ese preciso momento se van a quitar los velos. En ese preciso momento, ese pecado que antes no veía, pues ahora sí lo va a ver. Ahora va a sentir ya no arrepentimiento, ya no remordimiento, sino que va a sentir es arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es el que nos lleva al cambio. El arrepentimiento es el sentimiento que genera un cambio, que produce un cambio de dirección, una toma de otra decisión, ¿sí? El remordimiento solamente nos lastima, nos hiere. Si nosotros acudimos a consejería solo a resaltar el problema, así es que estás fallando por esto, estás fallando por esto, y estás fallando, y estás fallando, y estás fallando, eso produce en la persona no arrepentimiento, sino remordimiento, se siente culpable. Y el remordimiento es una herramienta que efectivamente utiliza el enemigo para lastimar aún más a las personas, para mantenerlas aún más prisioneras en el pecado, prisioneras, esclavas del pecado, porque se convierte en un círculo vicioso. Entonces peco, luego siento mucho remordimiento, mucho remordimiento, y la salida es volver a pecar, ¿sí? En la misma situación o de pronto en otra que me ayude a salir de este remordimiento, y ese es el círculo en el que nos pasamos. Entonces, si volvemos a lo básico, que es la invitación en la que estamos concentrados ahora en punto de partida y durante esta corta intervención, lo básico que es presentar a Jesús, presentar la salvación, presentar el plan de salvación de Dios, llevar a las personas a reconocer que son pecadoras, pero que ya Dios envió la solución a sus problemas, que es Jesús. Si hacemos esto, si volvemos a esto básico, estaríamos entregando o tendríamos a nuestro alcance la verdadera herramienta para batallar casi que con todas las cosas que nos encontramos en este mundo. Porque si somos salvos, si ya no estamos ciegos y si no somos esclavos, vamos a tomar una buena decisión cuando tengamos que tomarla en cada situación que se presente. Porque Jesús, a través de su palabra y Dios, nos entrega la sabiduría para tomarla. Entonces, la salvación es la meta principal, el objetivo que debemos buscar, es la meta que debemos alcanzar en nuestra vida cristiana. Una vez la alcanzamos, una vez recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que debemos hacer es atesorar esa salvación, ¿sí? Descubrimos lo valiosa que es, evidenciamos efectivamente cómo
ya no somos prisioneros, como ya somos libres, como la aprendimos en Libertad en Cristo. Hace poco realicé ese curso excelente. Espero que todos los miembros de nuestra iglesia tengan la oportunidad de realizarlo, hagan el esfuerzo y lo hagan, porque de verdad que se experimenta la libertad que se promete en la palabra. Una vez alcanzamos esa libertad, podemos tomar mejores decisiones y debemos atesorarla porque es valiosa. Vemos los cambios en nuestras vidas, vemos cómo todo en nuestras vidas empieza a salir mejor, porque cada decisión que tomamos ya viene filtrada a través de la palabra de Dios. Bueno, espero que con este mensaje hayan sentido un profundo interés. Si hay alguna persona que en ese momento me esté viendo, alguna persona que aún no conozca nuestra iglesia o que no conozca de Dios, que le hayan enviado este link y que hoy haya llegado aquí, de alguna manera esta persona piensa que por casualidad, pero no es así. Quiero decirte a ti que Jesús está para ti como ese Salvador, que hay una salida para esa situación que estás enfrentando, que hay una salida diferente al remordimiento, que Jesús te ofrece la vida, que Jesús te ofrece la salvación y que Jesús es el camino para resolver cualquier situación que se presente en tu vida. En esta vida aquí material en la tierra y aún tal vez más importante y más trascendente, al morir también nos libera de la muerte espiritual y podemos vivir cercanos, pegados a Dios por toda la eternidad. Vamos a leer Proverbios 2, es el proverbio para leer el día de hoy. Permítame, voy a compartírselos aquí, por aquí lo tengo ya listo. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá.